Hola, buenas noches. Hoy nos acompaña una mujer cuyo nombre siempre ha estado vinculado al de Jorge Luis Borges. Con el escritor argentino compartió su adolescencia, su juventud y su madurez. Fue su amiga, su confidente, su cómplice literaria, su guía en laberintos secretos, los ojos del escritor ciego y finalmente su esposa. Ella es María Kodama. Hija de una maestra argentina de origen alemán y de un químico japonés descendiente de samuráis, María Kodama es una mujer que siempre ha querido pasar inadvertida, pero no pudo evitar ser el centro de la polémica, de la atención, del escándalo, cuando se casó con Borges y él la nombró su heredera universal. María, por encima de todas estas circunstancias, ha mantenido su serenidad y ha seguido amando la vida, buscando la libertad y la belleza de las cosas. Bienvenida, María, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Es inevitable que en esta charla, además de usted y yo, esté también la presencia, la sombra de Borges. En alguna ocasión usted ha dicho que era una creación de Borges, que Borges era como la mitad de su alma. Hoy, cuando Borges no está vivo, no está presente físicamente, ¿quién es María Kodama? Bueno, aunque Borges no está presente físicamente, sigue siendo la mitad de mi alma. Sigue siéndolo. Sí. María, usted se casó con Borges en Paraguay por poderes en el año 86. Yo me imagino que cuando Borges le pidió que fuera su mujer no sería una declaración tradicional, tuvo que ser una declaración distinta. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerda aquello? Bueno, como toda declaración. No, yo no creo que fuera muy tradicional, ¿o sí? Fue algo... No, yo supongo que es algo que fue haciéndolo la vida y bueno, eso es todo. Borges le doblaba la edad. Este hecho, esta circunstancia, a usted no le extrañaba mucho, puesto que sus padres también, en sus padres había una gran diferencia de edad. Quizá este hecho, usted reprodujo las circunstancias del matrimonio de sus padres en su relación con Borges. ¿Esto le ayudó a comprender más y a salvar esa distancia de edad que había entre ustedes? No, yo creo que sí puede ser que repitiera de alguna manera eso, pero no sé, yo supongo que yo nací madura, yo nunca me sentí una niña, posiblemente por el conflicto que había en mi casa. Entonces, no sé, tuve una educación muy especial. Distinta a la de otras personas, de otros chicos de Buenos Aires, por el hecho de que mi padre fuera japonés. Y entonces supongo que, bueno, que esa madurez, ese refugiarme desde chica en la literatura, en ese amor por la épica que mi padre me inculcó, todo eso hizo que cuando encontrara a Borges a los 12 años me sintiera deslumbrada y no por el hecho de su fama, sino por el hecho de por primera vez poder compartir con otra persona que no era mi padre todo ese mundo, ¿no? Sí, pero usted se refería al conflicto que había en su casa. ¿Ese conflicto era por una diferencia de edad tan grande? ¿Usted cree que el amor entre personas que tienen una gran diferencia de edad es fácil? No, yo creo que depende, es decir, fácil o difícil, no, creo que cada caso es particular y creo que hay personas, supongo que lo importante no es la diferencia de edad, sino es como compartir pasiones en la vida. Creo que el matrimonio es como una larguísima conversación. Y pienso que al matrimonio hay que llegar como cuando uno está en una universidad, es decir, el título llega al final de toda una carrera y de haber aprobado 30 o 30 y pico de exámenes. Yo siempre tuve mucho temor a la idea de un casamiento convencional, porque, no sé, es decir, uno no es Dios y eso de
de casarse hasta que la muerte los separe, me parece como una osadía cuando uno es inmaduro, cuando uno empieza una vida. Me parece que eso lo da la vida o no, y entonces uno tiene que llegar al final del camino a un casamiento o no. Usted con Borges fue una carrera universitaria muy larga hasta llegar a ese casamiento. Y hoy que es la viuda de Borges, su vida ha cambiado, este hecho ha cambiado de alguna manera su vida, sus amigos, su forma de plantearse el futuro. No, no, en absoluto. Yo sigo siendo yo. Antes de casarse con Borges, él le había nombrado la heredera universal de sus bienes y de sus derechos de autor. Este hecho pues produjo cierto rechazo en algunos amigos, familiares y allegados de Borges. Usted ha vuelto hace poco a Argentina desde que murió, es la primera vez que volvió desde que murió Borges. ¿Este ambiente sigue existiendo, este ambiente de rechazo, de incomprensión, o se ha encontrado con otra faceta distinta? ¿Ha desaparecido toda esta primera hostilidad que hubo hacia su persona? Bueno, yo supongo que la gente reaccionó muy bien cuando yo llegué. La gente que no está, digamos, resentida, o la gente que no se siente de algún modo frustrada, reaccionó bien y positivamente, y con los demás no se puede hacer nada. María, vamos a recordar cuando usted conoció a Borges. Como ha dicho antes, solo contaba con 12 años y le conoció porque se le presentó un amigo de su padre, creo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué recuerda de aquel No, recuerdo encuentro? que era una conferencia, creo, no sé, sobre la épica, y bueno, y me sentí así fascinada por todo ese otro mundo de una épica distinta de la que me había enseñado mi padre, pero que sin embargo, a pesar de ser distinta, tenía como los mismos valores, ¿no? Y bueno, el mundo del honor, del deber, era muy importante para mí, había crecido en ese mundo. Y eso es lo que le produjo, el encontrarse con ese mundo que usted amaba, fue lo que le fue llevando hacia Borges, porque cuando ya tenía usted solo 15 años, ya compartía con él, charlaba con él, compartía inquietudes literarias, trabajaba con él. Era muy joven quizá para poder compartir esos gustos y esos temas con una persona ya formada, ¿no? Como era Borges, y con una persona con criterios hechos, ¿no? Bueno, sí, yo lo que supongo es que cuando yo encontré a Borges, yo empecé a leer, digamos, a los 5 años, leía muchísimo, era una persona muy solitaria y me encantaba leer. Entonces, bueno, ahora me doy cuenta que posiblemente lo que lo fascinó a él fue que tenía ideas así muy formadas sobre los autores que yo había leído, y discutía así con una gran seguridad. Y supongo que eso es lo que a él lo divertía de mí en ese momento. ¿Y qué es lo que, cuando él dejó de verla como una niña y de repente descubrió a la mujer? ¿Cómo se produjo ese paso? Bueno, no lo sé, posiblemente después que murió su madre, posiblemente, no lo sé, habría que preguntárselo a él. ¿Usted en algún momento se dio cuenta que se enamoraba o que era seducida intelectualmente por Borges, o no, o las cosas transcurrían de una forma muy normal y usted no se daba cuenta de eso? Bueno, yo no sé, lo que supongo es que posiblemente, y creo que esa es como la diferencia, y lo que prima en mí es como mi lado oriental, porque justamente a partir de todos estos acontecimientos en mi vida, me doy cuenta que yo funciono de una manera totalmente diferente al resto de la gente. La gente vive preguntándose cuándo se enamoró, qué va a hacer mañana, cuál es el plan de su vida, y yo no tengo nada de eso, ni tuve nada de eso, yo vivo. Sí, que es muy importante ya. Yo vivo, y entonces pienso que yo no puedo decir si me enamoré de él o cuándo se enamoró de mí. Yo lo que puedo decir es que para mí él
era la cosa más compleja y maravillosa de mi vida. Yo no puedo hablar de un flirt, de un enamoramiento. Creo que era una relación complejísima. Creo que él era para mí lo que solamente pudo poner Homero en la boca de Andrómeda cuando Héctor va a luchar para salvar a Troya y va a morir por Troya. Y ella le dice, tratando de retenerlo, algo que es maravilloso, y eso es lo que es Borges para mí. Y ella le dice a Héctor, Héctor, tú eres para mí mi padre y mi señora madre y mis hermanos, y sobre todas las cosas, el amor que florece. Todas esas cosas era para mí Borges. Yo no sé, es una cosa muy compleja, es muy difícil de hacer entender a la gente un tipo de relación que sale fuera de lo que es común o normal. No se puede hablar de los sentimientos cuando no son, digamos, como, no sé, comunes o no son los que corresponden a los que estamos acostumbrados, a los tradicionales. Exacto, bueno, es decir, para mí es una suma de cosas muy complejas, muy difíciles de traducir en palabras, y que por otra parte yo tampoco nunca me lo planteé, porque para mí él era como el aire que respiro, como el agua que tomo cuando tengo sed. Era mi vida. Pero, ¿y usted entiende desde su forma de entender el amor y la relación entre un hombre y una mujer? ¿Usted entiende el amor tradicional, el amor entre un hombre y una mujer, el amor al que estamos acostumbrados, el amor que se queda después de lo que he dicho en algo casi prosaico, ¿no? ¿Lo entiende también? Claro, sí, yo comprendo eso, pero lo que digo es que la gente trata de poner como rótulos a todas las cosas, ¿no? Es decir... hacer los clichés de... Claro, y entonces pienso que quizá también eso es parte así como de la infelicidad del mundo, ¿no? O sea, no sé, yo nunca he tenido como planes o como metas en mi vida, salvo estudiar, que era lo que realmente me apasionaba, pero nada más. Y la gente, no sé... y dejarse llevar por la vida. Sí, por la vida, sí. María, ahora nos vamos a dejar llevar por otro tema y vamos a ver en imágenes ese álbum familiar que recoge momentos importantes de su vida con Borges. Son esas fotos que usted guarda como oro en paño y que nos ha cedido gentilmente. Vamos a ver esas imágenes que se acompañan también con la palabra de Borges. Yo no recuerdo una época de mi vida en que no estuviera enamorado. Y aunque parezca algo ridículo, creo que ahora también estoy enamorado. No hay un solo hombre que no sea un descubridor. Empieza descubriendo lo amargo, lo salado, lo cóncavo, lo liso, lo áspero, los 7 colores del arco y las 20 y tantas letras del alfabeto. Pasa por los rostros, los mapas, los animales y los astros. Concluye por la duda o por la fe y por la certidumbre casi total de su propia ignorancia.
María Kodama y yo hemos compartido con alegría y con asombro el hallazgo de sonidos, de idiomas, de crepúsculos, de ciudades, de jardines y de personas, siempre distintas y únicas. Como todos los actos del universo, la dedicatoria de un libro es un acto mágico. También cabría definirla como el modo más grato y más sensible de pronunciar un nombre. Cuántas mañanas, cuántos mares, cuántos jardines del oriente y del occidente, cuánto Virgilio. María Kodama, María Kodama, María Kodama, María Kodama. Por una nave de Noruega que mis ojos no vieron, por una vieja piedra de Althing, por una curiosa isla de cisnes, por un gato en Manhattan, por Kim y por su lama escalando por las rodillas de la montaña, por el pecado de soberbia del samurái, por el paraíso en un muro, por el acorde que no hemos oído, por los versos que no nos encontraron, por todas esas cosas dispares que son tal vez, como presentía Spinoza, meras figuraciones y facetas de una sola cosa infinita. Le dedico a usted este libro, María Kodama. Esta foto es una de mis favoritas porque me transmite una sensación de atemporalidad y además es como si transmitiera la intensidad de una relación fuera del tiempo. Es decir, en esta foto yo podría ser mi bisabuela o yo o alguien del futuro. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. La muerte es tan increíble que quizás sea más fácil creer en la inmortalidad, aunque yo no crea en la inmortalidad. La memoria del tiempo está llena de espadas y de naves, y de polvo de imperios, y de rumor de hexámetros, y de altos caballos de guerra, y de clamores y de Shakespeare. Yo quiero recordar aquel beso con el que me besabas en Islandia.
De todas estas fotos, de ese álbum íntimo, familiar, ¿con cuál de ellas se quedaría? ¿Cuál es la que mejores recuerdos le trae? Bueno, sí, hay varias. Está la que comenté hace un momento, después esa otra foto que nos sacó en Palermo Ferdinando Scianna, la de nuestra visita al zoológico tan especial que hay en Buenos Aires con ese hombre tan interesante. Supongo que esas. ¿Qué significa ahora para María Kodama ese álbum familiar, esas fotos que recogen sus momentos vividos con Borges por todo el mundo? ¿Qué significan, qué son para usted en este momento? Bueno, en este momento, bueno, son recuerdos. Y de todas las cosas que dijo Borges de usted al referirse a usted, de todas esas palabras hermosas que le dedicó, ¿cuáles le emocionan más? Bueno, no sé, supongo que posiblemente la dedicatoria de Historia de la Noche, porque fue la primera, o el poema que me dedicó, que se llama La Luna. María, usted es una mujer que ha sido siempre muy independiente. Prueba de ello es que a los 16 años, con solo 16 años, se fue a vivir sola fuera de casa de sus padres. ¿Realmente usted ahora se siente libre para hacer una vida diferente, para incluso volver a enamorarse, volver a casarse, cambiar el ritmo de su vida? ¿O el peso de Borges es tan fuerte que le va a ser imposible hacer otra cosa que no sea seguir siendo la viuda de Borges? No lo sé, porque lo que pasa es que una cosa es lo que ven los de afuera y otra cosa es lo que uno siente. Es decir, por ejemplo, antes todo el mundo decía que yo era la sombra. Yo nunca me sentí su sombra. Compartíamos 1.000.000 de cosas y yo me sentía muy bien. Mis amigos me decían que yo dejaba cosas muy importantes en mi vida por él, que yo era una esclava. En ningún momento yo me sentí así. Era mi elección, era el ser que yo más quiero en el mundo y era mi elección. Ahora todo el mundo me dice que soy su viuda. Y yo no sé si me siento su viuda, no se siente porque para mí él está conmigo, es como si no hubiera muerto, o de hecho no ha muerto, porque hay 1.000.000 de cosas de él vivas en mí y mientras yo las sienta así, él las comparte. María, Borges tenía cierta fama de misógino. No sé si era cierto o no. Realmente en sus textos no hay muchas no hay muchos momentos en los que hable de la mujer. ¿Realmente cómo era su trato con las mujeres? ¿Era realmente algo misógino? Bueno, eso es otra de las cosas que yo también estoy así como asombrada, sí, porque lo que sucede es que de pronto todo el mundo, y digamos es la regla general, trata de que todo el mundo haga una especie de striptease íntimo de sus sentimientos o de sus cosas. Yo creo que él era una persona muy pudorosa, muy victoriana, y el hecho de que no hiciera de su vida una especie de escándalo permanente o de sus obras una especie de raconto de sus aventuras o de sus devaneos sentimentales, no significa que sea misógino. Creo que hay una palabra que para algunas personas existe y es el pudor. Lo que pasa es que en algún otro momento, por ejemplo, también él dijo, después de divorciarse de su primera mujer, Elsa Astete, que si el divorcio servía para algo era para no pensar en una nueva boda, pero eso no fue así, porque hubo una nueva boda, ¿no? Sí. Eso él no... ¿Usted cómo pudo hacerle cambiar de idea respecto a eso? Bueno, supongo que no le hice cambiar yo de idea, supongo que fue la vida. Y antes habla usted de la madre de Borges, de doña Leonora Acevedo. Era una relación muy singular la que mantenían Borges y su madre.
y ya hasta que pudo fue la mujer que le acompañó en sus viajes, la que le cuidó, la que le protegía. Incluso creo que cuando murió a los 99 años, Borges no quiso tocar la habitación donde ella dormía, porque no quería hacerse la idea de que había muerto. De alguna manera, María Kodama sustituyó a la figura de doña Leonor en el corazón de Borges. Háblenos un poco de esta relación de Borges con su madre y de cómo yo creo realmente hubo esa sustitución. No, yo primero no tengo espíritu maternal, para nada. Así que difícil sustituir a una madre. Pero, no, hablando en serio, yo creo que la relación con su madre fue muy intensa, muy maravillosa. Su madre era una mujer extraordinaria y jamás hubiera podido yo sustituirla aunque me lo hubiera propuesto, porque no soy extraordinaria como era ella y ni tengo la fuerza que tenía ella, ni la vitalidad que ella tenía. De modo que justamente el encanto de su relación conmigo era que no era una repetición de una relación que hubiera sido imposible repetir. Ninguna relación puede ni sustituirse ni repetirse, ¿no? De modo que, no sé, yo conocí a su madre, me quería mucho. ¿No hubo rivalidades nunca entre María Kodama y la madre? No, todo lo contrario. Sí. Y todo lo contrario, era conmigo sumamente comprensiva y muy tierna. Y muchas veces me daba consejos diciéndome que yo no debía dejarme manejar por Borges, porque era terrible, ¿eh? ¿Quién era terrible? Borges manejando, Borges, era sí, muy sí, mandón. Parece que sí, pero así que no, era una relación muy linda que tuvimos, su madre y yo, y para mí muy importante, ¿no? Porque me enseñó muchas cosas, sí. La muerte es otro tema que está presente en la obra de Borges. El poeta catalán Salvador Espriu dijo en un momento que la muerte era un invento biológico muy ingenioso. Alguna vez Borges también dijo que había que elegir entre el suicidio o la vida. ¿Cómo se puede entender eso? Explíquenos qué quería decir Borges con eso. Y bueno, que la puerta siempre está abierta, creo que dijo, ¿no es cierto? Es decir, cada uno es dueño de su vida y dueño de su muerte. Es decir, uno puede salir de la vida cuando quiere. Así. Sí. Los viajes también eran parte importante de su vida con Borges. Ustedes recorrieron el mundo varias veces. ¿En algún momento estos viajes eran una escapada, una huida? ¿Usted entendió que en algún momento podían significar eso? No, los viajes no eran ninguna huida. Los viajes eran... hacíamos esos viajes porque lo condecoraban o le daban doctorados en distintos países, en distintas universidades, y entonces él, como Julio César, iba a recoger sus trofeos. Y de todos esos trofeos que recogía y de todos esos viajes, ¿cuáles recuerda con más cariño? ¿Cuáles fueron los que más disfrutaron o los que les aportaron algo más, algo diferente? ¿De cuáles tiene mejor recuerdo? Bueno, hay tantos, ¿no? Es decir... el viaje en globo. Bueno, el viaje en globo, Japón, sí, ¿no? El viaje al Japón fue una experiencia así maravillosa que tuvimos. Sobre todo él pudo hablar así con monjes budistas y shintoístas. Fue una experiencia realmente única, ¿no? Para él sobre todo, aunque no era como un descubrimiento, sino que era como una comprobación de lo que a través de sus lecturas desde niño había hecho, ¿no? sobre el Oriente, sobre el Extremo Oriente. Y tenía un conocimiento profundo del budismo y de la literatura japonesa, sobre todo de los haikus y de las tankas, ¿no? Que escribió. Haikus, sí. Y en eso influyó también María Kodama, porque usted es una enamorada
de Oriente. Una de sus pasiones es bucear en la cultura japonesa, en las filosofías orientales, ¿no? Sí, pero curiosamente creo que fue él el que me inició en el amor de todo eso, porque en realidad él estaba muy, muy interesado y él sabía mucho sobre budismo y sobre literatura japonesa, ¿no? Desde chico había leído toda la mitología del Japón, y recuerdo que justamente el libro que tengo, a través del cual empecé a leer algo de mitología japonesa, fue uno de los primeros regalos que Borges me hizo. Así que usted tiene una especial atracción sobre el mundo oriental. ¿Qué cree qué es lo que ha encontrado allí? ¿Qué cree que los occidentales debemos envidiar a los orientales, a la filosofía oriental, al modo de entender la vida en Oriente? Bueno, creo que justamente pienso como la mitad de occidental que tengo, que a lo que tendríamos que tender es a no estar tan ansiosos, a apreciar el silencio, a entender los silencios, porque el silencio es una forma de comunicación importantísima, ¿no? Y que desgraciadamente el occidente desconoce. Y a no estar, como siempre, centrados en nosotros, en el yo, en qué siento, qué quiero, qué hago, a dónde voy. Pienso que eso es lo que tendríamos que aprender del Oriente, ¿no? Olvidarnos de nuestro yo, entender esa cultura que es una cultura de sombras y de silencio, y de esa manera podríamos llegar, así como una iluminación, a entender nuestro yo, ¿no? No hay duda que Oriente en las últimas décadas está teniendo cierta influencia en Occidente. Son muchos los occidentales que se sienten atraídos por la cultura oriental, por las prácticas, sí, por las prácticas zen, sobre todo. Sí. María, yo le invito ahora a ver un reportaje en el que se nos muestran algunas ceremonias y ritos zen y que son practicadas por españoles aquí en España. Ah, bueno, cómo no. Zen proviene de la palabra india dhyana, que significa meditación. Hacia el siglo VI de nuestra era, esta tradición llegó a China, donde empezó a llamarse Chan. El ideograma con que se escribe esta palabra, que en japonés se pronuncia Zen, está formado por dos elementos que significan a solas y misterio. Se podría decir, por tanto, que Chan o Zen significa a solas con el misterio. Con el tiempo, la palabra Zen fue usándose con un sentido más amplio y ahora se refiere también a artes que tienen el mismo trasfondo espiritual, como son el tiro con arco, el arte del té, el ikebana, el arte de la caligrafía, el aikido, etc. Todos estos caminos del Zen participan de un mismo espíritu, aunque cada uno de ellos tiene su propia finalidad y sus propias reglas. El más radical y el más efectivo de todos ellos es el zazen, que significa meditación sentado. Dogen Zenji, uno de los maestros zen más importantes de Japón, afirmaba que la comprensión del zen solo es posible mediante la práctica del zazen. Todo cuanto existe es por naturaleza vida del ser superior, del mismo modo que hielo por naturaleza es agua. Separado del agua no hay hielo, separado de lo que existe no hay vida del ser superior. Qué pena que los hombres no aprecien lo cercano y busquen la verdad allá lejos. Son como quien estando en medio del agua grita de sed, como un niño de casa rica que anda errante entre los pobres.
Los monjes que llevaron el té a Japón pusieron las bases espirituales del Sado, basadas en una búsqueda intuitiva de la esencia de la realidad. En Japón, cuando una persona está invitada a una reunión de té, sabe que se sentará en un cuarto pequeño, extremadamente limpio, y que gozará de la compañía de otros alejados del mundo de cada día. La esencia del arte del té la resumía Baso en este haiku. No decían palabra el anfitrión, el huésped y el crisantemo. El fundador del Aikido, el maestro Ueshiba, explicaba a sus discípulos el sentido de este arte. He comprendido que el arte del combate, el budo, no consiste en derribar al adversario por la fuerza y que no se le puede utilizar para llevar al mundo a la destrucción por medio de las armas. El verdadero budo consiste en aceptar el espíritu, ki, del universo, en guardar la paz del mundo y en producir, proteger y cultivar correctamente todos los seres de la naturaleza. María, ¿el Zen le interesa como religión, como disciplina? ¿Es usted una mujer religiosa? ¿Cuál es su Dios? ¿Qué es el Zen para usted? Bueno, el Zen es una disciplina que practicada puede llevar al hombre a la iluminación, ¿no es cierto? Al Satori, la iluminación, es decir, a la comprensión del universo de una manera distinta. Y justamente yo recuerdo que tuvimos una entrevista con un monje budista, Zen, y Borges le preguntó si él había tenido
en su vida el Satori, la iluminación. Entonces el monje le dijo que sí, pero que él no podía transmitir eso con palabras a nosotros porque nosotros no habíamos tenido esa experiencia. Entonces él podía hablar de eso con un monje de un monasterio cercano que también había tenido esa experiencia. Lo único que él podía decirnos era que a partir de ese momento él había visto al mundo de otra manera. Esa iluminación que uno puede sentir, puede tener, no se puede transmitir nada más que, y no se puede comentar nada más que con otras personas que hayan tenido también esa iluminación. Claro, y pienso que en el fondo es como, ahora mientras hablaba me doy cuenta que en realidad es como todo, ¿verdad? Es inútil hablar con alguien que no siente o como nosotros. María, en uno de sus viajes a Japón, en un templo cercano a Tokio, Borges y usted se sometieron a una ceremonia de purificación, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Qué consistió y qué supuso para ustedes eso? Eso fue muy, muy lindo. Fuimos al santuario de Ise. Ise es el principal santuario del Japón, un santuario shintoísta. Y todos los japoneses debieran ir por lo menos una vez antes de morir a este santuario. Entonces allí nos mostraron el parque con árboles milenarios, y todos los árboles que bordeaban una avenida tenían ramas de sakaki, que es un árbol sagrado en el Japón, atado con cintas de papel blancas. Entonces primero fuimos hasta un río donde había carpas, nos mostraron el caballo sagrado y los gallos sagrados, y entonces luego subimos por una escalinata de piedra hasta donde nos esperaba el sacerdote que purificó a Borges por el agua primero y por la sal. Entonces después entramos a un lugar que era como el templo, y las sacerdotisas bailaron para nosotros una danza sagrada. Luego nos dieron para beber sake en unos platillos, y bueno, esa fue nuestra ceremonia de purificación por el rito shintoísta. ¿Usted es una mujer religiosa, María? Digamos, soy religiosa, sí, creo que sí. Religiosa en el sentido de respetar todo lo que está vivo, quizá de una manera shintoísta. Sí. Sí. Pues sí, ese amor por todo el mundo oriental, usted lo heredó de alguna manera de su padre, que era descendiente de samuráis. Él también, usted nos lo ha recordado antes, ¿no? Él también además le inculcó su amor por la épica. Él le contaba historias de guerreros, ¿no? Unas historias que se han quedado muy grabadas en usted. ¿Qué contaban esas historias? Bueno, eran historias de luchas feudales, de luchas terribles, pero mi padre ponía siempre el acento en el porqué de esas luchas, ¿verdad? Esas luchas eran, por ejemplo, siempre cosas lindísimas, y que supongamos en el fondo lo que había era la idea del honor y la idea del respeto por el otro. Y entonces recuerdo un episodio que él me contaba de dos guerreros, ahora no recuerdo los nombres, que libraron una batalla, y entonces uno de ellos fue muerto. Y cuando llevaron la noticia a su enemigo, el enemigo bailó una danza ritual sagrada como homenaje a su enemigo muerto, porque consideraba que había luchado con honor y que había defendido con honor su posición, aunque lo había derrotado. Y recuerdo que, como la misma historia de otro modo,
la sentí cuando estuvimos con Borges en Oxford y leímos ahí en la universidad una placa en la que había muchos nombres alemanes, es decir, que durante la Segunda Guerra fueron enemigos de los ingleses. Y en esa placa había una inscripción que decía, luego de todos los nombres, que la Universidad de Oxford rendía homenaje a esos hombres que habían estudiado ahí y que habían muerto con honor por su patria. Me pareció lindísimo el hecho de que enemigos en determinado momento puedan valorar la cosa positiva y noble que tiene el otro, aunque sea el enemigo, ¿no? O sea, su padre le enseñó entonces a reconocer el valor, aunque se fuera en el enemigo. De su padre aprendió muchas cosas, ¿verdad, María? ¿Cómo era la relación y la comunicación? También le enseñó a amar la belleza, ¿no? Y a alejar del alma todo lo que le empobrecía el alma, ¿no? Ah, sí, sí. Me acuerdo que, bueno, es un episodio que conté ya alguna vez, pero si quieren puedo repetirlo, que, bueno, fue lindísimo porque yo recuerdo que cuando yo era muy chica seguramente quedé impresionada por la palabra la belleza, ¿no? Entonces yo pregunté a mi padre qué era la belleza y mi padre me dijo, bueno, el próximo fin de semana le voy a enseñar qué es la belleza. El fin de semana siguiente me trajo un libro que todavía tengo en mi casa en Buenos Aires y me dijo, bueno, Ossi me llamaba, usted preguntó qué era la belleza, es esto. Y abrió ese libro en la reproducción de la Victoria de Samotracia. Y entonces para mí fue algo maravilloso porque en ese momento no entendí lo que después entendí, es decir, la belleza no es una cara, sino que era como lo que es, ¿verdad? Es como lo más impalpable, lo más leve, es decir, la belleza en la Victoria de Samotracia es lo que uno siente, o sea, los movimientos de esa túnica agitados por el viento que viene del mar. Y creo que eso es maravilloso, ¿no? Porque la belleza es algo así. María, y también en su padre tuvo una gran comprensión porque cuando usted todavía era muy joven, con 16 años, decidió irse a vivir sola, él la ayudó y la entendió, ¿no? Además era una época en la que no era nada habitual, ¿no? ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Qué le llevó a tan joven determinar que quería vivir sola, que quería ser independiente? Usted siempre ha sido una mujer muy independiente. Siempre, desde muy chica, siempre pensé ser independiente, me gusta, pienso que esa es la vida, ¿no es cierto? Uno finalmente nace solo y muere solo. Pero a usted le preocupan también otros temas de otra gente. Por ejemplo, usted es una mujer culta, preparada, que ha viajado mucho por el mundo, que conoce otras sociedades, otros mundos, otros tipos de vida. En algún momento, por ejemplo, como mujer se ha planteado los problemas de la mujer en el mundo de hoy, el tema del feminismo, o cómo ve la incorporación de la mujer al mundo laboral, al mundo de la política, de la cultura, de la economía. ¿Eso le importa? ¿Lo ve, lo analiza o pasa? Claro, no, lo que pasa es que yo comprendo que la mujer, sobre todo en muchos países, ha tenido que luchar y sobre todo, bueno, desde principios de siglo ha tenido que luchar muchísimo para tener como su lugar. Ahora, yo personalmente nunca sentí que por el hecho de ser mujer estaba en una posición de inferioridad. Mi padre siempre, justamente se lo debo a él, me crió, digamos, con la idea de que yo era un ser humano más allá de ser un hombre o una mujer, y que un hombre o una mujer tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones frente a sí mismo. Entonces yo nunca sentí, a veces como algunas de mis amigas, que podían jugar, digamos, como a la seducción con su padre, porque mi padre me trataba como un varón o como una mujer, pero
digamos, de la misma manera, quiero decir, no hacía un distingo o no podía admitir de mi parte que yo intentara conseguir algo porque le sonreía o... No. Entonces, bueno, luego hice toda mi carrera en la universidad, nunca sentí frente a mis compañeros que, no sé, que ellos pensaran que... Imaginaran de alguna manera, ¿no? No. Así que yo personalmente tengo una relación muy buena con todos los hombres, con mis compañeros de facultad y de trabajo y con mi padre y no sé, con todo. María, hablemos un poco del futuro. Poco antes de morir Borges, ustedes ya pensaban en la creación de una fundación ligada al nombre de Borges y que de alguna manera en la que tuvieran cabida las inquietudes éticas y estéticas, esos valores que parece que se están perdiendo y que ustedes querían rescatar de alguna manera. ¿Esa fundación sigue en pie? ¿El proyecto de esa fundación se va a hacer realidad pronto? Sí, supongo que para el próximo año... ¿Y cuál un poco es la filosofía que presidirá esa fundación? Bueno, es un poco eso, ¿no es cierto? O sea, tratar de que, de alguna manera, como él dice justamente en Los Conjurados, de cambiar el mundo, ¿no? Es decir, de hacer un mundo donde... ¿Es fácil eso? No, es muy difícil, es imposible, pero uno tiene que pensar que es posible. ¿Y ahora lo va a intentar usted sola? No sola, con él. Con él, lo va a seguir apoyando. Claro. O sea, pero también hay otros proyectos que tampoco han acabado de ver la luz, como es el libro que está a punto usted, el libro de cuentos que iba a publicar. Sí, eso va a salir el año próximo también, sí. Usted ha escrito siempre mucho y eres el de Metropolitan Sala Quinta, sí, es el que se va a publicar. Sí. Usted siempre ha escrito desde siempre, pero nunca ha publicado, y la gente que ha leído sus cuentos dice que son extraordinarios, que hay una gran escritora, ¿no? Bueno. De alguna manera Borges coaccionó no le permitió desarrollar esa vocación o esa faceta suya mientras estuvo con usted. No, para nada, no, eso es al contrario, todo lo contrario. Él se alegró muchísimo cuando yo publiqué en un diario mi primer cuento y me esperó encantado el día que yo llegué para decirme la buena nueva, como lo habían llamado amigos de él y le habían comentado mi cuento, y todo lo contrario. No, esa es una decisión mía. Sí, de no querer publicar antes, pero ahora se va a animar a publicar cosas. Sí, hay otro ensayo también sobre 12 pintores que está inédito, ¿no? Sí, voy a ir publicando eso. Primero publicaré uno y luego vamos a ver poco a poco. Claro, sí, está arreglando papeles entre Ginebra y Buenos Aires. ¿Ha decidido ya dónde va a vivir o como se deja llevar por la vida todavía? Me dejo llevar. Por la vida, sí. No ha decidido nada. No. Sinceramente, María, en alguna ocasión Borges sintió o le amargó de alguna manera el que siempre se quedara a las puertas del Nobel. ¿Eso le influyó de alguna manera? ¿Le amargaba pensar en pero eso? No, todo lo contrario, se divertía muchísimo, porque decía que él había logrado mucho más que el premio Nobel y era formar parte de la mitología escandinava, porque era el candidato al que nunca debía dársele el premio Nobel y que justamente para mimarlo por esa falta recibía todos los halagos y todos los doctorados y todos los premios de todos los países del mundo, así que estaba encantado. Explotaba encima esa faceta, ¿no? Sí, divino. María, se nos va acabando el tiempo, pero a mí me gustaría que todavía nos dijera cómo ve el futuro hoy, su futuro. Pero yo nunca pienso en el futuro, yo vivo. ¿Y nunca desde que murió Borges usted ha sentido que partía de cero, que tenía que empezar algo de nuevo, que tenía que enfrentarse a una vida nueva y distinta? No, Sí. yo sigo viviendo y de algún modo, bueno, es como dicen los shintoístas, es como ahora mi Dios protector. Así que no, sigo viviendo. ¿Usted ha tenido en Borges y en su padre, realmente han sido sus dioses protectores? Bueno, ahora creo que para el shintoísmo sí, cuando una persona muere es como para los romanos, ¿no? Que tenían los dioses, digamos, como domésticos y los dioses oficiales. Bueno, el shintoísmo
también, ¿verdad? Entonces, los lares y penates, entonces, bueno, ellos son mis dioses, ¿sí? Gracias, María, por haber estado con nosotros y que realmente esos dioses protectores sigan por encima de María, dejándola vivir y dejándola llevar de esa vida que le gusta, que transcurra relajada y tranquila sin preocuparse de ningún futuro. No solo dejándome, sino ayudándome a vivirla, ¿no? Gracias, María. Ustedes.